Estamos nosotros en condiciones de adaptarnos a los cambios. Y es importante que entendamos que cada uno de esos periodos implica una forma de hacer y de ser diferente. Mientras no tengamos claro lo que es la penalización de los aspectos que corrompen esta sociedad, no vamos a poder tener un uso correcto de los bienes públicos. La sociología es una de las ciencias sociales que nos permite conocer e interpretar los fenómenos de la sociedad. Nos ofrece instrumentos científicos, hay que decirlo, que ayudan a entender y orientan incluso el conjunto de políticas públicas en general. Y tratan los aspectos de política, los aspectos ideológicos, el análisis del comportamiento religioso. Todos estos temas son ámbitos terrenos de la sociología. Estamos analizando la sociedad dominicana a partir de puntos de vista distintos de sociólogos muy acreditados en el país, y en el día de hoy tenemos a Marina Ortiz Medina, que es la directora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el primer departamento de sociología que se creó en la República Dominicana a principios de los años 60, cuando incluso surgieron los primeros sociólogos en el país. Es decir, que la sociología es una ciencia en el país bastante joven, y Marina Ortiz nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento de la sociedad dominicana y de determinados fenómenos que son fenómenos decisivos. El factor poder, por ejemplo, es un fenómeno que se analiza desde el punto de vista sociológico y hay muchas interpretaciones. Pero también hay otros elementos como son los factores de carácter político, grupos sociales, la presión, la interpretación que se puede hacer de el pueblo dominicano como sociedad organizada o no, que tiene una determinada dirección. Y quisiéramos comenzar con Marina Ortiz analizándonos la sociedad dominicana de hoy, impactada por una pandemia de 2 años, con un encerramiento y ahora con una situación de presión global sobre los precios de los principales productos. ¿Estamos nosotros en condiciones de adaptarnos a los cambios? ¿Hemos tenido posibilidad o somos de adaptarnos a esos cambios? ¿O somos una sociedad conservadora que no se mueve, que se queda atomizada, como muchos otros procesos que impactan a sociedades mucho más lentas que la nuestra, con un vecino como Haití? Ya veremos. Sí, gracias por la invitación, Fausto. Lo primero que te quiero hacer referencia es que las sociedades son cambiantes. Fíjate que uno de los elementos más permanentes que hay en el análisis sociológico es el cambio. Es el cambio generacional, el cambio de las circunstancias. Tú hablas, por ejemplo, de la pandemia, los imprevistos. ¿Quién iba a pensar que hace 2 años íbamos a tener las circunstancias que estamos hoy viviendo? Aún más, una guerra que pasó hace apenas que 3 semanas, 2 semanas, también nos va marcando. El cambio es un factor continuo y eso se ve incluso cuando hacemos el análisis, no solamente de los periodos sociales, sino también cuando hacemos el análisis de los cambios generacionales. La sociedad dominicana ha pasado por muchos cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos. Y es importante que entendamos que cada uno de esos periodos implica una forma de hacer y de ser diferente. Si pensamos cómo éramos, por ejemplo, en el periodo de Trujillo, una sociedad mucho más conservadora, reprimida, pero también con un grito de libertad surgiendo al interno de eso, y pensamos luego los 12 años, por ejemplo, de Balaguer, la diferencia significativa, luego vemos un periodo de cambios extraordinarios con los que fueron los gobiernos del PRD en ese momento, y vas viendo cambios políticos que van marcando la diferencia. Incluso ahora mismo nosotros somos tenemos un gobierno producto de un cambio donde los jóvenes se empoderaron en formas diferentes de como quizás se manejaba la izquierda hace 30 años. Entonces son cambios en las expresiones, cambios en la interacción social que están a la par unificados también
a cambios globales. ¿Tiene algún sustento la idea de que la sociedad dominicana es conservadora? Lo que ocurre es que aquí hay grupos de poder que son muy conservadores. Recuérdate que una de las cosas que nosotros podemos ver en la sociedad dominicana son altos niveles de atomización, de desigualdad, de inequidad. Entonces te encuentras grupos sociales en condiciones totalmente diferentes, que tienen acceso a medios de expresión diferentes, pero también que hay un fuerte control del poder, poder social, poder económico y poder político. Entonces es un cambio, es una lucha constante en el conflicto de cómo me expreso, quién soy, y así hay muchos que nos tienen voz, y eso es uno de los grandes problemas que también ocurren en la sociedad dominicana. ¿Y cómo pueden convivir esos dos grupos? ¿Cómo se da esa relación entre los muy conservadores y los que desean cambios? Bueno, los cambios se van dando de una manera muy paulatina, y te voy a poner el ejemplo de la música, que hablábamos de la música. Sí. Yo recuerdo en los años 80 que lo que hoy llamamos bachata era la música de amargue. Sí. Y era una música vernácula, era una música de espacios muy reducidos. Y hoy la bachata es una forma de expresión de la cultura dominicana que ha trascendido todas las fronteras. Tú te encuentras en cualquier lugar escuchando bachata. Entonces pasó con Juan Luis a los grandes salones y de ahí tuvo un impacto mundial. Entonces, muchas veces los grupos se tienen que adaptar de una u otra manera. Y eso ocurre precisamente por las demandas, que aquí vamos a los cambios económicos, por las demandas del mercado. El mercado como un elemento determinante de qué es lo que se consume, qué es lo que se demanda, qué es lo que se requiere, esos grupos económicos también se van adaptando a esas necesidades. Pero hablamos de estructuras de poder. Hablamos de desigualdades muy notorias, en términos de ingreso, en términos de acceso a servicios, en términos de calidad de la educación. Es muy distinto un niño que va a una escuela, o una niña que va a una escuela pública y se forma solo en una escuela pública, de uno que tiene acceso a centros privados en donde está de inicio los idiomas, la posibilidad de tener la docencia con aire acondicionado, las condiciones materiales con las que se desarrollan esos elementos. Son dos niveles de formación totalmente dispares. Por supuesto. ¿Cómo resolvemos eso como sociedad? Uno de los elementos importantes es el rol que debe de tener el Estado. El rol que debe tener el Estado, por un lado, exigiendo mejores niveles educativos desde la educación pública, que yo creo que es determinante el papel que debería jugar ahí el Estado. Mejor formación de los profesores, mejor acceso a instrumentos de educación, o sea, herramientas, y a la calidad de la educación debería ser prioritaria. Y también pensémoslo desde el otro lado, la oportunidad que hay de poder acceder a becas, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el MESID, accediendo a becas donde esos muchachos que tengan una formación adecuada y una calificación también puedan tener espacio. Pero las sociedades, de una u otra forma, se supone que es justamente el Estado el que debe, por las instituciones, por las regulaciones, debería de tratar de hacer más equitativo las relaciones de los grupos de poder, porque ya no es solamente los requerimientos de una demanda individual, también son los requerimientos de una demanda colectiva. Ejemplo, el 4% en educación. Ahora, ¿se usó el 4% adecuadamente? ¿Mejoró la calidad de la educación? Lo que hicimos fue construir más escuelas y más escuelas y más escuelas, pero ¿dónde está la formación? Podemos hablar de la tanda extendida, pero la tanda extendida ha incorporado realmente elementos adicionales a nivel académico que contribuyan a la formación de esos niños. Estamos hablando de que ahora hay una mayor formación a nivel técnico, una formación a nivel de conciencia ciudadana, una de formación incluso de lo que es el uso del espacio urbano y el espacio público, de lo que es la responsabilidad en medio ambiente. Hay muchos temas que están pendientes en agenda, y aun y cuando en un momento determinado desde la sociedad civil se puede exigir algunos cambios, y efectivamente el caso de la educación ocurre así. Está obligado el Estado a que esos cambios que se han logrado por una presión, y por una presión social y por un interés de reducir las inequidades, también
realmente se correspondan con una mejoría en la calidad. En este caso de la educación, pero también pudiéramos hablar de la salud. Por supuesto. Que es otro tema. Y pues tenemos necesariamente que conectar eso al mal que nos corrompe, al que nos es un cáncer interno de esta sociedad, que es la corrupción. La corrupción. Entonces, mientras no tengamos claro lo que es la penalización de los aspectos que corrompen esta sociedad, no vamos a poder tener un uso correcto de los bienes públicos para incrementar la formación, que es uno de los aspectos fundamentales para la movilidad social y para también el desarrollo de las potencialidades de un dominicano innovador, creativo, alegre, hospitalario, lleno de vida, lleno de energía de hacer cosas, pero lleno de limitaciones también. Sí. La sociedad requiere y necesita cambios y va a los cambios. Tú has dicho que los cambios son constantes. Sin embargo, cuando se habla de cambio de las estructuras que mantienen esas disparidades en términos de igualdad, de acceso a los servicios, de acceso a los bienes culturales, de acceso a calidad de educación o calidad del agua que se consume, siempre se piensa que eso va a requerir de un cambio violento. ¿Tienen que ser violentos los cambios que se den en una sociedad democrática o semidemocrática como esta para dar un paso hacia un desarrollo? Yo creo que no. Yo creo que el periodo de los cambios violentos y bruscos y llenos quizás de terrorismo no es el elemento fundamental del cambio. Y creo que hay cambios importantes. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, hablando de las estructuras sociales, te pones a pensar en los últimos 20 años ha habido cambios importantes a nivel de los ministerios, de cuál es el enfoque que también tienen los gobiernos. Y ahí hablamos de un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Cultura, espacios que no existían antes, incluso un Ministerio de Medio Ambiente, que tampoco era un espacio que había como una preocupación. Entonces, las mismas ahora un estructuras Ministerio de vivienda, a las mismas estructuras van incorporando Sí. la necesidad de ir adecuándose a los requerimientos de una sociedad cada día más dinámica, cada día donde hemos pasado de lo que era la tradicional sociedad agrícola a una sociedad de servicios, a una sociedad donde hoy la digitalización es un elemento determinante en las relaciones de los individuos. No podemos ya dejar de incluir las telecomunicaciones como una de las necesidades básicas. Así es. Entonces, si tú te das cuenta, todo eso implica una modificación también en las estructuras de poder. Pero viene una gran preocupación. Si las estructuras de poder están simplemente como aspectos normativos, regulatorios o estructurales físicos, sin cambios introducidos en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma de ejecutar, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poner el caso del transporte público. Sí. El metro. Sí. Tenemos un metro de calidad mundial. Sí. Tenemos un metro en condiciones de respeto del espacio, del uso, del tiempo, de todo, que tú puedes decir, oye, qué diferencia tan grande con las guaguas voladoras y transportadoras a nivel superficial. Y los carros de concho. Y los carros de concho. Tenemos dos sistemas de transporte dispares y a distancias abismales uno de otro. Uno de otros, pero son los mismos pasajeros que se montan en uno y se montan en otro. ¿Qué cambia? Cambia las regulaciones, cambia las normas, cambia el derecho a ese uso que se establece bajo unos criterios determinados. Yeah. Entonces, el Estado tiene que jugar su rol. El Estado, obviamente que tiene ahí una... Y la academia y la formación, no podemos solamente pensar que es el Estado que lo va a hacer todo, sí. Porque también aquí podemos hablar de valores, y esos valores se forman en la familia. Entonces también, ¿cuál es el respeto al otro? ¿Cuál es el derecho de entender la responsabilidad del uso que estamos haciendo de un bien público? Eso no solamente le corresponde a una instancia. Ya, pero eso tiene mucho que ver con el ejercicio del poder y con el liderazgo. Por supuesto. El rol del liderazgo, ¿cuál es? En términos, digamos, sociológicos, de ese liderazgo institucional, de ese liderazgo político, de ese liderazgo religioso, de ese liderazgo académico, intelectual, de la sociedad civil. ¿Cuál es el rol? Mira, en una sociedad tan dispar, tan diversa. Sí, uno de los problemas que yo creo que ocurre es que si bien es cierto que hay un liderazgo en diferentes instancias, no siempre ese liderazgo está primado por el bien común.
Y ahí es que está el gran problema. Ya. ¿Por qué? Porque si tú pones a analizar, hay muchos políticos que el liderazgo está orientado en conseguir lo mío cuando yo llegue al poder. Sí. Y no siempre el liderazgo académico está asociado a incrementar la oferta académica o la calidad de la educación. Y puedes también hablar de un liderazgo religioso más enfocado en la ignorancia y el fanatismo que realmente en la capacidad del desarrollo del pensamiento de la gente o de la espiritualidad, incluso de prácticas sexuales aberrantes. Entonces, hay muchos elementos a partir de los cuales tenemos que pensar, y vuelvo nuevamente al punto fundamental de los valores. ¿Cuál es la inversión de valores que se ha estado dando en esta sociedad? Que muchos elementos no están enfocados a cuál es nuestro objetivo del bien social, el objetivo del bien común, el respeto a los demás, y que nosotros estamos muy orientados a la individualización. Un tema que preocupa muchísimo con el confinamiento. Sí, sí. Porque el confinamiento también nos ha puesto en dos dimensiones. En la dimensión individual de protegernos y cuidarnos, pero también nos ha revelado que solamente me cuido si a la vez te cuido a ti. Y eso implica unos cambios en las estructuras de poder y debería implicar también unas mejores condiciones para aquellos que tienen menos acceso, porque son ellos también los que en un momento determinado son reproductores de muchísimas situaciones por sus propias condiciones de vida. Entonces, ¿está pensando el liderazgo económico, social, político de este país en esos factores? Eso es una pregunta para un buen periodista hacérsela a un político. El tema que menciona de los valores presenta a veces una dicotomía, generalmente una dicotomía, porque quien habla de valores lo hace desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de que los demás tienen que asumir lo que yo pienso y lo que yo siento que es un valor fundamental. Y entonces los que no tienen mis valores están en el ala liberal y son gente que no aprecia, ni tiene fe, ni le asigna el reconocimiento que yo le asigno a determinados factores. ¿Cómo qué? Como la fe, la espiritualidad, el valor de la vida, los derechos que se pueden cercenar, no existen derechos frente a estos que sí son fundamentales. ¿Cómo uno diferencia una cosa de la otra y rompe esa dicotomía que se nos presenta en todos lados, en la parroquia, en la iglesia, en el templo, en el lugar religioso evangélico, en la academia también, porque depende de quién emite, en los medios de comunicación también pasa? Yo creo que es importante también separar los valores solo del contexto religioso, porque no podemos plantear, por ejemplo, lo que es el derecho, los derechos fundamentales reconocidos, válidos, que tienen que ver, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es inalienable. El derecho a la vida no es un valor que solamente está dado sobre si tú eres de una religión o de la otra o no eres religioso. Eso es una penalización bajo cualquier concepto en cualquier sociedad. Entonces hay elementos que están vinculados al respeto al niño, o sea, el respeto a lo que es la condición humana, a lo que es la responsabilidad en tu relación con el otro. Entonces el valor, si bien es cierto que tú lo puedes ver desde la perspectiva de lo que yo quiero darle un contexto espiritual o un contexto político, un contexto, el valor a la propiedad privada, porque la propiedad privada es la mía y la tengo que defender, pero volvemos nuevamente a lo mismo, volvemos al hecho de que cuáles aspectos solamente nos permiten ponernos de acuerdo en que eso es necesario para que la sociedad marche adecuadamente. Estoy pensando en el Código Penal y el debate que tenemos durante tantos años sobre la interpretación de que la vida se concibe, nace desde la concepción y termina con la muerte. Y en medio de eso nadie puede absolutamente nada, hacer nada que afecte, digamos, esa concepción sobre la vida. Y por ahí, bueno, viene todo el tema de las tres causales, los derechos de las mujeres a decidir, la imposición de un concepto que mata, porque en definitiva la vida de las mujeres también debe tener un valor, ¿verdad? Correcto. Ya.
Entonces, todo esto nos mantiene en una difícil discusión que va a ser eterna. No habrá código penal en República Dominicana, Parece. nada más que por eso. Mira, hay un aspecto importantísimo y es que nosotros, si tú te pones a pensar, la medicina evolucionó muchísimo. Yo recuerdo haber leído aquel famoso libro El Médico, donde en el siglo IX el cuerpo humano era sagrado y no se podía ni siquiera tocar. No se podía tocar. Y entonces la forma de poder entender el cuerpo humano era sacrificando cerdos para a partir de los cerdos poder entender los órganos humanos. Había una filosofía del cuerpo humano. Y sí, La investigación científica no podía darse. no podía dar eso. Los Hipócrates de entonces tampoco podían hacer investigaciones. No. Y todo era, sí, tienes... Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado Entonces, mucho ya. hemos Sí. tenido suficiente evidencia científica para poder determinar que hay un periodo donde todavía eso no es vida, donde todavía lo que está es fomentándose, te diría, esa unión de genes, pero no estamos hablando de un cuerpo, de una persona. Entonces, hay elementos también a partir de los cuales tenemos que diferenciar entre hacer un aborto matando una criatura en un periodo determinado sobre la base de aquellas tres causales que solamente planteaban en la etapa inicial y por condiciones específicas respetar el derecho de la mujer. Primeras 12 semanas, en este caso. En este caso, y solamente bajo el hecho de una violación, bajo el hecho de algún estupro, o sea, de condiciones muy específicas. Sí, cuando la vida de la madre está en peligro. Etcétera. Y estamos hablando de 12 semanas, o sea, incluso de condiciones donde la vida del niño ya venía con una serie de elementos que no era válido. Yo recuerdo cuando estuve embarazada de mis hijos, que a una señora le dio sarampión, rubeola, varicela, algo, y se estudió y el niño simple y sencillamente no logró su formación, lo que tenía era apenas unos meses, 2 o 3 meses, y ella me dijo, me van a proceder a la finalización del embarazo porque se han dado cuenta de que el feto viene muy deformado y que no va a poder llegar a término adecuadamente. Entonces ella me decía, para que lo hagan a los 8 meses, yo prefiero que lo hagan a los 3 meses. Claro. Entonces, hay atenuantes, hay atenuantes. Yo creo que lo que le pasa con el Código Penal es el fanatismo, para no reconocer esos elementos. Además, la mujer es un ser humano que tiene derecho a decidir. Yo puedo decidir si yo quiero darle continuidad a la vida de mi hijo a pesar de ser violada o decidir que no. ¿Por qué yo no puedo decidir? Lo decide un hombre que no va a tener un embarazo durante 9 meses, que no va a criar tampoco esa criatura durante toda su vida. Y que es embarazante. Entonces, ¿entiende? O sea, yo creo que también es un momento de ruptura y de transformación de una estructura machista decidiendo siempre sobre las mujeres, donde las mujeres cada día nos hemos encontrado en espacios laborales en igualdad que los hombres, en espacios dentro del hogar donde aportamos muchas veces igual o más que los hombres, donde tenemos una carga mayor en la formación de los hijos, donde nos hemos destacado en la universidad y en los espacios educativos porque correspondemos al 60% de los que hoy están estudiando y donde cada día ocupamos posiciones dirigenciales más significativas. Entonces, a la hora de legislar para nosotras, no hay derecho. No hay derecho, así es. Hacemos una tema pausa pujante. muy interesante, hacemos una pausa en este diálogo con Marina Ortiz, que es socióloga y que es además directora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En un momento volvemos. Marina, hace un momento hablabas de experiencias pasadas. Las generaciones poco a poco parece que van mucho más aceleradas una de otra en los cambios y en asumir comportamientos disímiles, distintos.
La juventud de hoy es una juventud que ha sido calificada como millennials, como... Hay muchas categorías de definiciones. Y parece ser que la tecnología es un elemento diferenciador entre los jóvenes de generaciones anteriores y los de estas generaciones. Realmente, ¿cuál es la diferencia que puede tener el elemento tecnológico, investigativo, de exposición a informaciones, datos, más personalizado, porque en realidad también se trata de eso? Las redes sociales son el contacto que tienen los jóvenes hoy día con el mundo y con todo. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y ese ayer que no teníamos acceso ni a computadoras, ni a redes sociales, ni a teléfonos móviles? Esto es un potenciador. Por supuesto, fíjate, una de las cosas que caracteriza a la sociedad de hoy es la impaciencia. Lo quieren todo para ayer. Y es justamente porque a través del Internet, el desarrollo que ha habido en los últimos 40, 50 años, tienen acceso a una cantidad de información que les llega en fracciones de segundo. Nosotros teníamos que esperar el último libro que había salido para poder comprarlo y que llegara y entonces poder estar al tanto de todo lo que eran las nuevas teorías dentro de la sociología o cualquier campo de investigación. Ellos no, ellos por el contrario. El Internet ha puesto a su disposición una cantidad de información que si la utilizaran adecuadamente, pues mira, pudieran ser genios, vamos a decir, porque la verdad es que está todo disponible ahí. Pero a la vez eso ha generado elementos de comunicación muchísimo más rápido y con códigos diferentes. Recuérdate que ahora ya no se dice buenos días, ¿cómo tú estás? Se dice qué lo qué. O sea, hay incluso unos códigos lingüísticos diferentes en esta nueva generación. Y no te voy a contar cómo los procesos de digitalización han revolucionado todos los espacios. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar dando docencia básica, media y universitaria de manera virtual hace 1 año y medio? Eso era algo que ni lo pensábamos y todas nuestras estructuras académicas se tuvieron que ajustar a eso. Ahí viene la importancia de respuesta ante los cambios. La sociedad no es estática y genera esos cambios. Entonces, eso es un punto donde también tenemos que ver cómo las redes sociales influyen en el comportamiento, en las decisiones sociales, decisiones económicas. Antes, por ejemplo, el bullying no tenía ese espacio de resonancia tan grande. Y a nosotros, ¿cuántas veces entre nosotros en los juegos cualquier muchacho o muchacha nos decía cualquier cosa? Y no se le daba esa dimensión, porque no tenía esa caja de resonancia hacia afuera. Igualmente, las redes sociales son un espacio de articulación. Pensemos en la Plaza de la Bandera, pensemos en la Marcha Verde, pensemos en el rol que han tenido también a nivel internacional, por ejemplo, las redes sociales en lo que fue la Primavera Árabe. Sí. Entonces, esos cambios conexos a una tecnología, a una generación cada día más tecnológica, implica también unas transformaciones importantes a nivel de contenidos académicos. ¿Esto facilita la rebelión de los jóvenes, de las nuevas generaciones? Sí. Facilita la conciencia ciudadana, facilita mucho el hecho de que ellos sean elementos reproductores muchas veces de su inconformidad, de su requerimiento de cambio, de su necesidad de decir basta. Y yo creo que eso es un punto importante. Muchos padres, muchas familias desconocen hoy lo que piensan sus propios hijos, debido a que son menos comunicadores, digamos en familia. Cuando están en reunión en el hogar, no hablan, no dicen, normalmente hay un teléfono de por medio, atendiéndolo mientras está en un almuerzo, en una actividad familiar. Este elemento disruptor, digamos, ¿qué representa? Ya desde la ¿Una psicología, falta de atención y de interés? Ya desde la psicología se ha planteado mucho la necesidad de establecer elementos disciplinatorios para el uso de la tecnología, especialmente entre los niños y los jóvenes. Porque quien es un medio de socialización fundamental ahora es YouTube.
Son los canales de que de una u otra forma ellos tienen acceso con un uso que tú no sabes ni siquiera qué están viendo, en qué momento y desde dónde le está llegando ese contenido. Entonces, el hecho de los padres, y aquí viene una tarea importante, de establecer quizás horarios de uso, de poder controlar, y para eso también hay controles de contenido, qué contenido acceden los niños, de poder establecer mecanismos de comunicación muy fluidas. Ahora, yo he visto muchos padres usando más las tabletas y los celulares hasta que los mismos niños. Entonces, tú te encuentras muchas veces en reuniones donde están sentados ante una mesa y están más los padres con los celulares que los mismos muchachos. Entonces, es también esa necesidad de que retomemos que muy por encima de con quién está el niño o el adulto hablando, los espacios, por ejemplo, de compartir no deberían estar mediados por el celular. Yo recuerdo haber asistido en una ocasión en un restaurante fuera del país y andaba con 4 adolescentes y vino el mozo y nos dijo, estaban todas chateando, y nos dijo, este es un restaurante familiar. Si ustedes van a usarlo, lo lamento mucho, nosotros no le podemos servir. Esa canasta que usted tiene ahí es para que pongan los teléfonos. Entonces, si ustedes creen que pueden cumplir esa disposición, con mucho gusto le atendemos. ¿Aquí, en República Dominicana? Fuera del país. Ah, fuera del país. Y así fue. Y esas 4 adolescentes respetaron y conversamos de todo lo que habíamos visto. Y fue un momento sumamente agradable. Incluso yo recuerdo que en un momento determinado entre los jóvenes se puso también muy de moda, que es una práctica similar, y el que cogía el celular pagaba la cuenta. O sea, hay formas de dinamizar también y disciplinar el uso. Y lo más grande no es solamente el uso, son los contenidos. Me interesa mucho conocer tu criterio sobre la producción intelectual a propósito de estos nuevos tiempos. ¿Qué hay de reflexión en términos sociológicos en República Dominicana, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo? Sí. Hay aportes significativos e importantes, y yo creo que quizás una de las debilidades que hemos tenido muchos sociólogos es que no se ha difundido, no se le ha dado toda la difusión a lo que son los criterios y los cuestionamientos. Justamente ahora, con el hecho de que estamos usando mucho las redes sociales, organizamos webinar, organizamos charlas y conferencias vía medios digitales y no sistematizamos esas reflexiones en documentos. Pero hay espacios donde sí se hace. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es dentro de la sociología, los congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se van a hacer en México en agosto de este año y que se hará en el 24 en República Dominicana, donde se tocan temáticas de más de 25 áreas diferentes del quehacer sociológico. Y son aspectos que contribuyen enormemente. Y si uno, nuevamente te lo digo, va al internet, encuentra publicaciones con contribuciones locales que hemos hecho a esas publicaciones que hablan de tópicos desde la pandemia, tema muy actualizado, como también los flujos migratorios o los problemas de la cultura o los problemas de las nuevas formas de empleabilidad con el teletrabajo, etcétera. O sea, espacios de reflexión lo hay. Yo creo que lo que ocurre es que no tienen la caja de resonancia ni ya se publican por los medios tradicionales. Ya. Obviamente que estos elementos nuevos, la pandemia, el confinamiento, pasar 2 años con medidas restrictivas de movimiento, de actividades fuera del hogar, bueno, pues trajo cosas nuevas. Algunas ya se han quedado, como el teletrabajo, por ejemplo, pero otras, digamos que retornan a la actividad cotidiana. Sí. En ese sentido, vinculado con la socialización, ¿qué nuevo tiene la sociología dominicana? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es una fuerte reflexión sobre el individualismo que nos ha traído esta pandemia. O sea, yo creo que el confinamiento ha generado un sentido más del yo que del colectivo. Y esa para mí es una de las grandes preocupaciones que creo que la sociología debería de una u otra forma abordar. Otro aspecto también que creo que nosotros deberíamos de estar planteándonos es la socialización desde
la música. Para mí es un aspecto fundamental el análisis de cuáles son esos contenidos, cómo los jóvenes están hoy percibiendo la sociedad. Cuando tú hablabas de las estructuras de poder y hablabas de que si somos más o menos conservadores, recuérdate que ese sentido conservador también está dado sobre la base de que yo creo que lo que yo pienso y lo que yo consumo es lo correcto. Es lo correcto. Entonces, sí. ¿Es eso lo que está pasando en la sociedad? ¿Cuáles son los léxicos, las nuevas formas de expresión cultural, musical existente? ¿Es una forma también de rebelión? ¿Es una forma de emitir contenidos que no me dejan decirlo y que no me han dado espacio para yo desarrollarlo desde otras alternativas? Hay muchos aspectos a partir de los cuales nosotros podemos analizar eso. Y creo ejemplo, que hay una tarea desde las ciencias sociales, no solo desde la sociología, de analizar esos aspectos. El fenómeno musical que se llama urbano ha emergido como un fenómeno abrumador. El conjunto de los jóvenes está, digamos, simpatiza, se adhiere y se vincula con esos comportamientos y con ese estilo musical, que además representa una ruptura con todo lo anterior. Sí. Porque además hay contenido, cuando se habla de contenido, frases, palabras, tanto de mujeres como de hombres, de jóvenes como hembras como varones, que resultan verdaderamente asombrosos. Sí. El caso de Toquilla, por ejemplo, con la sexualización en general, o con Rosalía, que incluso sigue viniendo buscando a Toquilla, que es un elemento de contagio también para una versión internacional de negocio, porque eso es un negocio igualmente. Pero, ¿qué es lo que nos quieren decir? Bueno, ese es el punto, de que nosotros tenemos que ver qué hay detrás de todos esos contenidos. Tú te preguntabas, ¿esto es rebelión? ¿Esto es rebelión o esto es necesidad o ambición, te voy a decir? Sí. Porque tú has tratado un tema comercial, eso es lo que vende. Sí, es lo que vende. Y si eso es lo que vende, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no quiero ser disruptivo. O por el otro lado vamos a pensar, ¿eso es lo que estamos haciendo para que el grupo social me acepte? ¿Esa es mi forma de ser igual a los demás? Y en vez de estudiar música clásica, lo que voy a hacer es urbano, porque el grupo me pide, o yo lo que espero es que tener una aceptación del grupo desde esa manera. O sea, hay muchas formas de abordaje desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para poder entender eso. Un tema que a mí me inquieta enormemente son las nuevas formas de honras fúnebres. Nuevas formas de honras fúnebres. A ver, entonces, en la sociología estudiábamos en el pasado el baquiní, estudiábamos las rezadoras, que eran personas que hacían una especie de trabajo de acompañamiento a la familia, pero por pago. El cabo de año. El cabo de año, pues, imagínense. Pero hoy encontramos... Íbamos hasta a Palmasola. Sí, pero... a estudiar el caso de los mellizos. Efectivamente. Ajá. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Entonces ahora encontramos honras fúnebres donde uno de los elementos es que a veces el muerto está sentado, o que lo vamos a enterrar echándole cerveza, o que tiramos tiros al aire, o que es música a todo dar, o que nos vestimos en función a lo que él fue, o que lo enterramos también como una forma de vincular la muerte con la forma en cómo finalmente él vivió. Entonces ahí tú te encuentras que si hay un episodio de droga se entierra de una manera, si fue intercambios de disparos tiene otra forma, si era una persona que era la persona que bailaba, que bebía también había otra manera. O sea, hay formas que generan una ruptura, y una ruptura incluso como expresiones de grupos socioeconómicos. Sí, porque tiene mucho que ver con... Tú lo puedes diferenciar desde esa perspectiva. Entonces, la sociedad tiene muchos espacios para los sociólogos. Y aquí voy entonces a decirte que una de las cosas que me llena de satisfacción es el incremento de estudiantes estudiando sociología, por dos aspectos, porque siento que hay una preocupación por lo social cada día mayor, y además de eso porque en sociología no damos abasto.
tenemos una empleabilidad del 100%. Por el contrario, solicitan sociólogos a la escuela y no tenemos con qué responderle. Entonces es una carrera donde ya los espacios colectivos y cómo reaccionan la sociedad e interactúa con diferentes aspectos recobra mayor valor, porque ya no estamos hablando solamente de analizar lo rural, tenemos que analizar unas nuevas formas de ruralidad, donde ya lo rural también es un espacio urbano y donde se van confluyendo, entonces ya no hay estancos solamente, ya el trabajo no está dado sobre la base del análisis de la relación patrón-obrero en una fábrica, ya hay una multidisciplinaridad que hay que tomar en consideración. Y el sociólogo está formado con muchas especializaciones, además de un cuerpo teórico y metodológico, para analizar esos temas. Qué bueno, me interesa muchísimo. Ojalá que haya alguien que pueda hacer un estudio sociológico de lo que está pasando con el concepto del entierro o de la muerte. Sí. Porque es una actitud sobre bueno, cómo tú interpretas la muerte. La sociedad latinoamericana que mayor estudios tiene sobre la muerte es México. Es México. México, definitivamente. El Día de los Muertos es un día, no se trabaja, es no laborable en México, ¿no? De celebración. De celebración. De celebración. Porque ellos tienen una idea y hay toda una mitología sobre la muerte. Diferente a la nuestra. Diferente, muy distinta. Muy distinta. Y muy diferente distinta. A la haitiana. O sea, también. Y diferente también, por ejemplo, a la norteamericana. Y ahí venimos a considerar la necesidad de estudiar las particularidades culturales de cada una de las sociedades. Sí. Entonces tenemos una demanda de sociólogos hoy día que no teníamos en el pasado. Sí, tenemos una demanda significativamente mayor. Hace quizás 16 años, la Escuela de Sociología tenía 25 o 30 estudiantes. Hoy tiene 110. Entonces yo creo que eso es un cambio significativo de lo que era quizás una vinculación de la carrera de Sociología más orientada a la ideología, a la política, a hoy entender que la Sociología tiene un enfoque fundamental en estudiar, comprender e interpretar lo que son las interacciones de los seres humanos en cualquier espacio. Entonces, yo creo que esa dinámica conjuntamente con una sociedad que en lo económico va transitando más a una sociedad de servicio es relevante porque tenemos que entendernos mejor de cómo nos relacionamos unos con los otros. ¿Sigue siendo la única escuela de sociología en el país? Sí, sigue siendo la única escuela de sociología que tiene dos carreras, la carrera de sociología y la carrera de trabajo social. Trabajo social, bien. Vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos en este diálogo con Marina Ortiz, directora del Departamento de Sociología de la UAS. Marina, me interesa saber, ¿se puede hablar en perspectiva del cambio social en República Dominicana? ¿Se puede mirar más o menos algunas tendencias que son tendencias en las cuales se puede decir que va a haber cambio? A mí se me pasó mencionarte que el Tribunal Constitucional de Colombia dio una decisión sobre el tema Código Penal, que había un debate sobre esto, que fue totalmente distinto de todo lo que había ocurrido en otros países de América Latina. Aceptó hasta las 25 semanas el derecho que tienen las mujeres a la interrupción del embarazo. Sí. Ha sido una ruptura completa. En un gobierno conservador, porque hay que admitirlo, y viene un proceso electoral en donde parece ser que esa tendencia latinoamericana hacia los movimientos más o menos hacia el ala de izquierda está bastante empoderada. Sí, yo creo que de una u otra forma los gobiernos y los políticos van a tener que seguir escuchando las voces, no solamente de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos sociales. Creo que hay un empoderamiento de la sociedad civil y ese empoderamiento está dado no por un
elemento de aglutinación y de cohesión, sino de expresión a través de diferentes medios. Fíjate la incidencia tan grande que tienen las redes sociales, hasta en las decisiones muchas veces del presidente. Sí, Las redes sí, sociales sí. impactan y se dice, no, espérate, déjame cambiar esto que no era lo adecuado, porque entonces se empiezan a ver diferentes aristas y ya no es solamente la opinión pública que se hace a través de los medios tradicionales, que muchas veces incluso están controladas por grupos económicos muy Estamos particulares. hablando de clase media fundamentalmente, porque las redes sociales son una expresión especialmente de los sectores de clase media. Bueno, no, sí, son una expresión de los sectores de clase media, pero no único. Te puedo contar de que yo he visto, te hablo de personal, mi servicio tiene 2 celulares, para que tú sepas. Uno para comunicarse hacia el campo, que es donde mejor se tiene recepción, y otro para comunicarse aquí en la ciudad. O sea, hay una serie de aspectos donde la tecnología ha facilitado esa comunicación. Y muchas veces nosotros usamos las redes sociales más vinculados a las personas que son correlacionados con nosotros. Pero si tú te pones a analizar, y te lo digo porque he hecho ese ejercicio con mis estudiantes, que me indiquen cuáles son los contenidos que tienen redes sociales de muchachos de diferentes niveles, por ejemplo, los que acaban de entrar en la universidad, que vienen del interior, los que son de la ciudad y los que vienen de una escuela pública o de una escuela privada, o los estudiantes que son de mayor nivel, que ya están terminando, y los grupos con los que ellos se relacionan son totalmente diferentes y los contenidos son diferentes. ¿Es irreversible este proceso? Sí. De... La tecnología, la comunicación ya es un derecho básico como cualquier otro. Hoy veía yo, por ejemplo, a alguien en Diario Libre planteando en una entrevista que se debería de frizar los precios de las telecomunicaciones, al igual que la de los alimentos, al igual que la de energía, al igual que la del agua. O sea, ya la telecomunicación es como si fuera un bien básico. Esto tiende a la democratización y a la liberalización en general del concepto de sociedad, pese a que individuos y presidentes como Donald Trump y algunos otros muy conservadores lo siguen usando. Lo siguen usando. Sí. Pero vamos a pensar 2 cosas, porque todo tiene doble cara. Si bien es cierto que estamos hablando de que hay una mayor liberalización en el uso y la expresión de mis criterios y mis opiniones a través de la tecnología, de las redes sociales, etcétera, también podemos pensar que nosotros estamos con un gran hermano que sabe lo que escribimos, que sabe lo que pensamos, que sabe lo que decimos, y donde incluso hoy hay carreras universitarias solamente para especializarte en minería de datos, en inteligencia artificial, en mecatrónica, en cantidad de aspectos vinculados justamente a cómo yo segmento esa población mundial, ya no solamente nacional, que opina y que piensa de una u otra forma. Y la forma más sencilla de verlo son los autocorrectores. Sí. No terminas tú de escribir una frase cuando ya el mismo teléfono te está diciendo cómo completarla. Ahí es el uso de la inteligencia artificial, como se le denomina, sí, en toda la actividad humana. Efectivamente, pero también esa inteligencia artificial codifica los mensajes y puedes segmentar qué dice Fausto Rosario y qué dice Marina Ortiz. Sí. Y a ti te entra en un patrón de consumo desde la perspectiva económica y a mí en otro. Y te vincula a un grupo ideológico y a mí a otro. Ya. Entonces esa segmentación, esa segregación del individuo y del análisis social es cada día todavía más sofisticado. Cuando hablas de gran hermano, ¿te refieres a una especie de control tipo George Orwell, 1984? Cuando me refiero a gran hermano es todavía más sofisticado a mi juicio de lo que pensó él, porque ese gran hermano te decía lo que tenía que hacer y tú lo tenías por una pantalla y por un parlante que te decía tú tienes que hacer tal cosa. Aquí no, aquí el gran hermano te incita a consumir eso que sabe que te gusta, te dice te lo mereces, haz tal cosa, dan mensajes subliminales sobre una serie de elementos y entonces eso también es una forma de ir llevando a una población a hacer cosas o a actuar o a pensar. Y vamos a hablar en el periodismo
y los contenidos. Sí, porque... En la sí. guerra ahora mismo Ucrania-Rusia, ¿qué contenidos nos están llegando y qué contenidos están llegándole a cada uno de esos países? Yo recuerdo haber visto o leído en Twitter algunas declaraciones de familias rusas que no creen que se está peleando en Ucrania, que eso es imposible. Es muy diferente la información que se recibe en Rusia que la que se recibe fuera de Rusia sobre lo que está ocurriendo. Efectivamente. Bien, hay gente que no se da cuenta, pero cuando tú en un buscador como Google, por ejemplo, buscas flores, tú buscas tulipanes, inmediatamente comienzan a llegarte a tu correo y a tus redes publicidad sobre eso que tú has buscado. ¿Sí? Y es automático. Inteligencia artificial. Pero eso pasa cuando tú buscas un político. Claro. Eso pasa cuando tú buscas cualquier otra cosa. Tú buscas tinte de pelo. Y entonces igual, te llega ese tipo de publicidad porque saben que tú estás interesado en ella. Así es. Y eso Entonces, pero ya eso, ahora... ya en la parte ideológica también es lo que se ha demostrado. Efectivamente. Que Y- muy enfocado en ese asunto es lo que también posicionó posiciones muy conservadoras durante mucho tiempo. Conservadoras, revolucionarias, terroristas, ya no importa cuál sea la posición, hay posibilidad de darle seguimiento. Y es justamente a través del uso masivo de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Pero es algo que no se va a ir. Y ahí volvemos al inicio de nuestra conversación. Las sociedades cambian, no son las mismas nunca. Entonces, el cambio, la pandemia nos ha introducido cambios significativos. La tecnología nos ha introducido cambios significativos. Vamos a hablar del e-commerce. Antes el 90% del comercio lo estábamos realizando era hacia Amazon y fuera del país. Ahora cada día tú encuentras incluso en las redes sociales, en Instagram, publicitándose a través del e-commerce. Y te encuentras que los colmados están usando WhatsApp para los pedidos. Sí, claro. Ya. Y encuentras que ya tú puedes ir y solicitar tus pedidos y te dicen, te lo llevo, o tú vienes y lo recoges, o cómo se hace. O sea, esto ha sido una revolución digital. Justamente en los últimos, ¿qué? Hablamos en los últimos 18 meses. Sí. Y eso también va a cambiar, impactar enormemente la necesidad de conocimiento de esos aspectos. Y aquí viene otro tema que para mí es muy interesante, que es la microempresa. Ya. Entonces, tenemos datos de una microempresa del 2013, los últimos estudios datan de esa fecha, pero queremos generar políticas públicas para una microempresa y una pequeña y mediana empresa del 2021. Sin datos y sin informaciones. Yo creo que uno de los retos grandes que tienen las diferentes autoridades es precisamente entender la sociedad, entender sus aspectos y sus dinámicas, para tratar de que esas políticas estén orientadas no al ejercicio de un consultor o de las ideas preconcebidas que en un momento tengamos, sino a información fidedigna, válida y estadísticamente confiable. Es más confiable y más sólida, porque si estos datos que se tienen sobre microempresas, por ejemplo, el impacto de las nuevas tecnologías en los pequeños y medianos negocios, pymes, ¿verdad? Obviamente que es muy importante. El cambio que ha habido. Antes lo que hacían las empresas era que te daban un número, los colmados, te daban en el vecindario un número de teléfono. Un número de teléfono, que tú ponías en la nevera, que tú ponías en cualquier sitio visible para llamar en cualquier momento. Un galón de agua, ¿verdad? Sí. Pero ahora tú tienes una aplicación que a través del teléfono tú pides y ellos, sin nada más que con esa aplicación, resuelve todos los problemas. Eso está registrado que es así, que está ocurriendo. Sí. Ustedes lo conocen. Sí, 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 por supuesto. Y son formas diferentes de hacer negocio. Porque hay un libro de Murray sobre el colmado. Sí, el colmado. Pero el colmado se quedó, ¿en qué año? En el año 2000 creo que fue. No, el colmado es de 1900, me parece que 98 ese libro. Y es un libro interesantísimo, valioso, que analiza no solamente la dinámica económica del colmado, sino el rol social que tiene el colmadero en el entorno de su barrio. Sí.
Entonces es un libro fabuloso, pero implica necesariamente una actualización a que hoy no solamente tenemos colmado, tenemos colmadones, no solamente hacemos el negocio del cheleo, hacemos el negocio digital. No, y ahora tenemos el delivery con lo de la tarjeta. Y está la tarjeta Supérate. Entonces, son muchos espacios donde incluso ni pensar que íbamos a tener esos mecanismos de transaccionalidad que se están utilizando hoy a través de los colmados, y esa bancarización de la mujer o el hombre que simplemente, o hasta el niño, lleva la tarjeta y compra tal cosa, pero también la mafia y la corrupción a través de ella. A través de eso, así es. Hay nuevas tecnologías que están llegando ahora, ya no va a ser necesario usar tarjeta, ¿sí? Porque ya solo con el teléfono tú puedes perfectamente resolver esos temas. Muchas gracias a Marina, muchas gracias a Marina Ortiz por aceptar este diálogo y ofrecernos sus puntos de vista sobre estos temas del crecimiento, desarrollo de la sociedad dominicana, evolución, porque sí, cambios, los cambios son dinámicos, continúan, van a seguir ocurriendo, y estamos con estos cambios muy influenciados por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y todos los avances que se están dando a nivel mundial. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Marina. Gracias a ti por la invitación. Tener un placer diálogo como siempre contigo como directora del Departamento de Sociología de la UAS. Qué bien. Hasta luego.